Bien, entonces, la auxiliar de hoy, auxiliar número 3, tiene que ver con la ecuación de Laplace. Yo lo que estuve viendo en sus clases, ya resolvieron, por ejemplo, el tema de coordenadas cartesianas, ¿no? Con potencial, uno lo fija en algunas partes y uno está básicamente enfrentado a la ecuación de Laplace, resolverla, y con eso uno encuentra los potenciales. Que es una forma mucho más sencilla que usar el método de Green, que también es una forma válida, ya que encontrar funciones de Green en general es bastante como difícil. No, o sea, no sé si difícil, pero es más complejo que simplemente llegar y resolver una ecuación en derivadas parciales. Entonces, si usted tiene un espacio vacío con condiciones de borde donde uno solo especifica como el potencial, lo más sencillo es llegar y usar la ecuación de Laplace. Si hay alguna especie de carga puntual dentro o alguna distribución de carga dentro de este volumen que uno está estudiando, entonces ahí uno tiene que entrar a usar el teorema de Green y todas esas cosas. Y yo creo que más adelante quizás trabajemos más con eso, quizás no tanto. El Jackson tiene hartas discusiones al respecto y ahí se pueden dar cuenta lo divertido que es trabajar con funciones de grupo. Bueno, pero hasta eso vamos a ver un par de problemas. El primero de ellos, es un plano conductor y la mitad del plano está en potencial B0 y la otra mitad está conectado a tierra. Así que vamos a encontrar el potencial de esa configuración, vamos a hacer las líneas de campo igual, a ver si es lo que uno espera, a ver qué es lo que nos dicen. Y la segunda pregunta, vamos a calcular cargas en dos ¿cómo se llama? Configuraciones distintas. La primera es un tubo de sección cuadrada, es un cuadrado así, un tubo cuadrado, y tres de sus caras están conectadas a tierra, y excepto una que está a un potencial B0. Vamos a calcular la carga neta por unidad de largo en la cara opuesta a este potencial, que básicamente vamos a calcular el potencial y después vamos a ver cuál es la distribución de carga superficial. Con un cálculo así podríamos obtener, por ejemplo, ¿cómo se llama? La capacitancia por unidad de largo. La parte B es lo mismo que la anterior, solo que este tubo ahora es una sección circular y esta sección se divide en 4 partes iguales. Y vamos a hablar bien qué se trata de eso, pero nada. Vamos a ver primero la P1. Entonces, déjame ver esto. Esto es igual lo voy a subir esta discusión. ¿Cómo le puedo poner aquí hint? ¿Sí? P2, tarea 1. Y ahora sí, aquí vamos a ver la pregunta 1 de la auxiliar. Entonces, para hacer un dibujo, tenemos un plano infinito, entonces, algo así. Pero aquí donde está x0, hay una especie hay un espacio vacío quizás muy pequeño o algún aislante que permite que, por ejemplo, esta parte de acá la podemos tener conectada a un potencial B. Entonces aquí el potencial es B0, pongámoslo, y acá el potencial es 0. Entonces esta parte de acá está conectada a tierra o infinito. Y este es el plano, esto acá corresponde a Z, ahí está X, ahí está ahí. Bien. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar el potencial en todo el espacio superior. Bueno, como esta clase de la ecuación de Laplace, al tiro, básicamente el problema acá va a ser resolver esto acá. Voy a escribir para potencial eléctrico, voy a escribirlo como phi, porque se me confunden las B, realmente no sé, ¿no? Aquí phi es potencial, y por lo tanto lo que vamos a resolver va a ser eso de ahí. Bien. Entonces, cuando uno resuelve estos problemas, lo que uno necesita primero son condiciones de borde. Acá tenemos condiciones, han especificado ya más o menos cómo son los potenciales. Y además algo que es muy útil es si este problema presenta alguna simetría, usarla para que el problema sea más sencillo de resolver. Eh, Aquí al tiro hay simetrías visibles, debido a que es un plano infinito. No sé si alguien tiene cuáles serían estas simetrías que podemos explotar para resolver más sencillamente la ecuación de Laplace.
¿Alguien? En i igual cero, ¿no? ¿En i igual cero? ¿Cómo que te refieres? Que si tiras una raya en i igual cero, la mitad de para arriba es igual que la mitad de abajo. Claro, sí, eso tiene que ver, pero eso, ¿cómo lo podemos como, para decirlo como de mejor manera, uno tiene una traslación ahí, ¿cierto? Uno se puede mover a lo largo de I, en verdad, esta cuestión se ve igual, ¿cierto? No, es como, claramente x0, esta, que es la línea que divide el plano, hace una diferencia, pues nos marca que a la izquierda hay un potencial y a la derecha hay otro, pero no hay una distinción si más arriba en el plano. En verdad, si yo me muevo como a lo largo de esta dirección, no sé otro color. Si me muevo a lo largo de esa dirección, en I, para allá, no debería encontrar ninguna diferencia. Si como que el problema se ve igual. Entonces, uno puede decir entonces, muchos entonces, que la simetría del problema nos permite lo de simetría. Nos permite decir que el potencial no va a depender de la coordenada I, por ejemplo. Oh, lo que hice. Sí. Bien, esa es una. Pero acá hay otra geometría que es muy interesante, que está más difícil de ver, además de esta. Y eso tiene que ver con una cosa de escalas. No sé si ustedes quizás recuerdan que en el caso de un plano con densidad de carga sigma, el campo eléctrico afuera de este plano es constante, independiente de la distancia que yo me encuentre. Y si uno lo quiere analizar desde el punto de la simetría, el argumento es que yo me puedo alejar del plano, entonces yo me alejo del plano, acá está esta región, y como este plano es infinito, en verdad, si a mí nadie me dice que me alejé del plano, no tengo forma de darme cuenta, porque todo se ve igual. Esa es la gracia un poco de estos planos infinitos, te dan como esa característica. Entonces, debido a esta invarianza como de escala, uno determinaba, bueno, el campo eléctrico tenía que ser constante en el caso de este plano infinito cargado. Ahora, acá hay algo parecido, si yo me alejo mucho de esto, yo voy a ver la misma división. Si no tengo como referencias para saber si yo estoy más lejos o más cerca de este plano. Por lo tanto, también aquí hay una especie de reescalación que uno puede hacer. Entonces, si uno toma de R y lo multiplica por un lambda R, eso sería como la simetría en el sentido matemático. Entonces, este plano de acá, le vamos a poner aquí color. Si yo después me alejo de esto, entonces voy a ver una zona más grande quizás, pero acá al medio estaba la zona original. Pero no hay nada, en el fondo todavía no hay nada que me diga si estoy más lejos o no, al menos que yo haya marcado donde estaba antes. Así que, y debido, las condiciones de borde tampoco se van a ver como afectadas, al final lo único que importa es si está a la izquierda o a la derecha. Así que también existe esta invarianza respecto a la escala. En el fondo lo que nos va a decir eso es que el campo eléctrico, o sea, el potencial eléctrico no puede depender de qué tan lejos estoy. O sea, si yo, y eso lo voy a plantear mejor porque es un poco más lejos respecto a qué. Bueno, claramente tengo que poner acá la línea x0, y si yo pongo acá, mido esta distancia hasta acá, que puede ser ρ, eh, y me voy un poco más lejos, y ρ', eh, si yo pongo en ρ', como que prácticamente no hay ninguna diferencia, simplemente en una estoy un poco más lejos, pero el problema es el mismo. Entonces tenemos esa invarianza debido a que qué tan lejos yo me encuentro de este eje Y, en el fondo de x0, no debería afectar porque el problema se ve igual. ¿Sí? Entonces uno declara que si yo, utilizando entonces coordenadas cilíndricas, pero ¿qué coordenadas? Estas no son las usuales, o sea, son las usuales, pero están definidas respecto a este eje de acá, ¿no?
O sea, ahí está ahí. Y vamos a definir unas coordenadas cilíndricas en Z y en X. La voy a poner ahí. Está esa. Entonces vamos a poner que eso ahí es ρ y eso ahí es phi. En esas coordenadas, yo puedo, que son las coordenadas de fondo ρ, phi, y en vez de Z tenemos i. Eh, debido a la simetría de escala, que en el fondo significa cambiar esta distancia, ¿no? Porque si se fija, porque esto es interesante, eso tiene que, por eso sirven estas coordenadas, ya que si yo me alejo de esto, el ángulo no cambia, el ángulo no depende de la escala, el ángulo que estoy mirando. Eso, el ángulo es como una razón entre dos distancias. Si yo escalo las dos, el ángulo va a ser el mismo. Así que eso es lo conveniente usar estas coordenadas. Debido a esta simetría de escala, entonces, el potencial tampoco puede depender de ρ. Y eso no deja la vía muy fácil porque significa que phi, que es una función en principio de todas las coordenadas, es una función simplemente de este ángulo phi. ¿Ok? Ahora eso va a ser conveniente ya que la ecuación de Laplace, que va a ser simplemente el Laplaciano es son hartas derivadas, ¿cierto? Pero para el caso de coordenadas cilíndricas y de algo que solamente depende de phi, uno lo puede escribir de esta forma. ¿Sí? Así que esa es la ecuación que tenemos que resolver finalmente. Voy a ir a la siguiente. Entonces, voy a volver a escribirlo. La ecuación de Laplace se reduce a esto. 1 sobre ρ cuadrado. Eso es phi. Lo que implica claramente que puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Tenemos esa ecuación y eso se puede resolver fácilmente. Phi es igual a A más B por phi. No hay otra, es el phi, el potencial eléctrico. Tiene que ser de esa forma. Bien. Y esto, creo que aquí lo digo ahora, pero esto es una cosa que uno tiene que pensar de antes. De alguna forma, las coordenadas que uno quiere usar, si es que quiere que sean como convenientes, eh, tienen que estar relacionadas a dónde se plantean las condiciones de borde. Entonces, en el caso del plano infinito, que está dividido en dos, ¿cierto? Una condición de borde se plantea al lado izquierdo, que corresponde de hecho a un ángulo phi, y la otra condición se plantea en el... Entonces voy a poner acá condiciones de borde. Y la otra condición se plantea en phi igual a 0. Así que esta descomposición que hicimos, como que todo esto solamente dependiese del ángulo, conviene harto porque además las condiciones de borde están definidas respecto a cuál ángulo estoy viendo. Así cuando uno tiene como cuadrados y especifica como los bordes del cuadrado los potenciales, realmente coordenadas cartesianas me permiten como describir muy bien esas condiciones de borde. Eso es lo que nos permite como separar las soluciones igual. Bueno, entonces con esto de acá, entonces uno como imponemos condiciones de borde. Condiciones de borde. Una nos dice que el potencial al lado derecho, ¿cierto? Vale 0 porque está grounded, está conectado a tierra. O sea, esto implica que A es igual a 0. Ya, eso es una condición de las condiciones. Y la otra condición nos dice que al lado izquierdo, que corresponde a ver el ángulo pi, según lo que les mostraban, valía B sub 0. Y esto de acá, bueno, A vale 0, así que esto es B por pi, lo que implica que B es igual a B0 sobre pi. Y con esto
tenemos que finalmente el potencial en función del ángulo va a ser igual a B0 por phi dividido en pi. Y vamos a ver cómo, en el fondo, esto lo que está diciendo es que entonces el potencial va a depender del ángulo en que estoy viendo. Veamos cómo se ve esto mejor con el campo eléctrico. Es la parte B, de hecho, del problema. Entonces, implica que el campo eléctrico, que es igual a menos el gradiente de phi, que por las coordenadas que aparecen acá, esto va a ser, ¿cómo es? Esto es 1 sobre rho, la derivada de phi del potencial, ¿cómo se llama? En phi tongo. Ese es el gradiente, como si solo depende de phi esto. Y nos queda acá como un menos, que es menos b sub 0 y bien pi por phi tongo. Y de un rho también. Entonces, si uno grafica para ver cómo es esto, si yo veo el plano acá, entonces desde el lado, este es el plano, ahí está x igual 0, hacia arriba está z, es x. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que el campo eléctrico va en phi tongo y que es más intenso cerca del 0 y mientras me alejo va disminuyendo. Genial. Entonces, esto de acá, y apunta además en el sentido, como phi tongo apunta en el sentido, ¿cómo se llama? Antihorario, campo eléctrico apunta en el sentido horario, así que uno tendría una especie de... Eso lo puedo mejor. Entonces, las líneas de campo eléctrico serían como algo así, parten muy juntas y mientras me voy alejando se van separando, ¿no? Como gráficamente como se ven las líneas. Entonces, como que tiene bastante igual, hace bastante sentido este resultado acá. Voy a poner de hecho aquí que en este lado el potencial es B sub 0 y este lado el potencial es igual a 0. Sí. Ya, y eso, pues entonces este problema igual era como sencillo, pero en base a esto, yo les podría preguntar, ¿qué pasa si yo doblo este plano? Entonces en x0, ¿qué pasa si yo hago un pequeño doblado, un doblez? Y en el fondo voy a hacer la solución distinta. En el fondo que el plano está acá, entonces ahí está phi igual de 0, y que phi igual 0. En el fondo tener como, voy a ver aquí, esto de que es el eje Z. Y digamos que acá hay una especie de algún ángulo alfa, ¿sí? Bueno, como que podrían resolver esto, básicamente uno podría hacer como los mismos argumentos que antes, porque esto igual, ese ángulo se mantiene, si yo alejo la escala, el ángulo se va a mantener, entonces este problema acá que les planteo debería resolverse de la misma forma que antes, así que ustedes pueden hacerlo, pero yo les voy a decir que si ustedes lo hacen, la respuesta les va a dar perdón, que el potencial es, que a mí eso le vende el ángulo, va a ser B sub 0 por phi dividido en alfa ahora. Entonces, antes estaba dividido en pi. Bueno, eso tiene que ver con que el plano extiende un ángulo pi, y acá simplemente es un ángulo alfa. Y por lo tanto el campo eléctrico también lo pueden determinar. Forma así. Y tiene la misma forma. Entonces aquí también va así, más junto, después se va separando. Bien. Y así se resolvía este problema. Esto como para partir bien sencillo y
pero igual creo que dejamos menos las ideas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Hay dudas? Si no, voy a continuar al tiro con el otro, que ya es un poco más, ya es más matraca. A ver, no, no tengo. Pero, vamos a ver qué es lo que dice el P2. Ah, este era el tubo conductor infinito, sección cuadrada, lado A. Tiene tres de sus caras conectadas a tierra y su cuarta cara aislada del resto a un potencial B0. Calcular la carga neta por unidad de largo en la cara opuesta a B0. Entonces, conviene hacer un dibujo. Acá tenemos, nos describen un tubo conductor cuadrado infinito. Algo así, ¿cierto? El cubo tiene cuatro caras. Una de ellas se mantiene a potencial B sub 0, mientras que las otras, esas esta y esta, están conectadas a tierra y tienen potencial 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto yo lo puedo ver desde una vista superior. Esto de acá es un cuadrado, esto tiene lado A. Y podríamos, no sé, ponerle 0 acá, 0, 0 y B sub 0. La gracia es que lo que nos pide el problema es que determinemos cuánto vale la carga que hay en este lado de acá. Entonces, obviamente todo el cilindro tiene carga infinita porque es infinito, pero si yo lo veo solamente por unidad de largo, es decir, yo veo como solamente ese largo que veo de ahí, saco como una pequeña sección, ¿cuánta carga lleva ahí? Entonces, vamos a ponerle ahí, carga. Y le puse lambda porque es como, en el fondo pensando en densidad lineal de carga. Ok. Entonces, bueno, para proceder con eso, lo primero que tenemos que hacer es tratar de resolver en este contexto la ecuación de Laplace. Eh, lo primero que lo voy a decir bien rápido, es que este problema también hay una simetría en el eje Z, ¿no? Si uno pone un eje Z ahí, claramente este problema como un tubo infinito no debería haber dependencia tampoco en Z, porque el problema es igual para cada Z. Entonces, al tiro voy a plantear que la simetría implica que la derivada de phi respecto a z es igual a 0. Bien, entonces será eso. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver es la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Esta ecuación la resolvieron en clases, me parece, pero podemos hacerlo rápidamente igual. ¿Sí? Entonces aquí lo que uno hace para resolver este tipo de problemas es usar separación de variables, ¿cierto? Uno plantea que phi, que depende de x e y, tendrá que ser en verdad una multiplicación de dos funciones. Eh, distintas, una depende de x y la otra depende de y. Y si uno aplica esto en la ecuación, uno se queda con básicamente x prima por y, depende de x, depende de y, más x que depende de x, y prima que depende de y, igual a 0. Sí, acá las primas son las derivadas respecto a la variable que corresponde. Y si uno divide por x y por y, esto entonces implica la siguiente relación. Aquí lo que uno realiza en el fondo es una especie de... uno tiene que fijar una constante de separación, ¿cierto? Uno determina que como
como todo esto depende solo de X y esto depende solo de Y, en verdad cada uno tiene que ser constantes, ¿no? Esos resultados, para que, en el fondo, el resultado, para que todo sea cero, cada uno tiene que ser constante por separado para que sea válido para todo X y para todo Y. Entonces acá es donde uno plantea que una constante separación. Ahora en estos problemas, acá hay como una especie de truco. En este particular no importa mucho qué número ocupemos, pero uno va a usar como una constante positiva y dependiendo si yo le pongo que esto es igual a alfa cuadrado o si esto de acá es igual a alfa cuadrado, va a depender que una de esas soluciones va a ser como trigonométrica y la otra va a ser como exponencial. Entonces, el truco es fijarse que, bueno, tenemos, ¿cómo hemos planteado el problema? Tenemos esto así, ¿no? Pongámosle un eje X acá, ¿no? Pongámosle un eje X y un eje Y. Planteamos que en esta parte había B0 y acá había 0, 0 y 0. Entonces, de alguna forma vemos que en Y esto debiese decaer, ¿no? Ahí decae, ¿no? ¿Cómo escribo de qué bonito. Entonces, decae para allá. Entonces, de alguna forma, yo tengo que fijar la constante acá para que la solución en I decaiga también. Eso es fácil, entonces aquí yo simplemente digo, ya. Entonces, esto de acá va a ser alfa cuadrado. Eso entonces implica dos ecuaciones. La primera de ellas es que I', disculpen, I', es igual a alfa cuadrado I. Sí, esa es una ecuación cuya solución es exponencial, ¿cierto? Y la otra nos dice que X', es igual a menos alfa cuadrado X, cuya solución es trigonométrica. Así que voy a pasar a la siguiente pantalla. Entonces, y X, el cuadradito, ¿cierto? Es 0, 0, 0, 0. Y tenemos las ecuaciones, estas ecuaciones. Sí. Para X, entonces, la solución es un oscilador armónico, ¿cierto? Así que le vamos a poner algunas constantes acá. Vale, a sub alfa. Le pongo alfa porque todavía no sabemos qué vale ese alfa, entonces quizás estas constantes podrían depender de eso. A sub alfa, coseno de alfa por X, más B sub alfa, seno de alfa por X. Y para Y, vamos a usar que Y de Y, o sea, bueno, si estas soluciones son exponenciales, la voy a escribir en términos de cosenos hiperbólicos, que son combinaciones de exponenciales, así que en verdad no sirve de ninguna información. Ponele acá, C alfa coseno hiperbólico de alfa X más de alfa seno hiperbólico de alfa X, perdón, alfa Y. Estos son en coseno hiperbólico y seno hiperbólico son funciones de las exponenciales, así que en verdad estas son soluciones exponenciales nomás. Ahí está. Y sabemos que en el fondo al final la solución, y le voy a poner un índice alfa acá, tendrá que ser X por Y, ¿no? Y acá es donde uno empieza a plantear las condiciones de borde, a ver qué nos dicen sobre, primero, las constantes, y segundo, sobre el número alfa, que hasta ahora está muy misterioso ahí. Entonces, algo que ayuda harto a fijar estas constantes es ver dónde están los ceros. Entonces, lo primero que hay que fijarnos es que aquí y acá, o sea, en la elección X, donde aparecen las funciones trigonométricas como coseno de alfa X, tiene que ser cero en estos dos lados. Entonces, eso de ahí
al tiro uno tiene que pensar, eso va a determinar de alguna forma cuál es que si es un coseno, si es un seno, como que de alguna forma está restringiendo los valores posibles. Tiene que partir en 0 acá y tiene que terminar en 0. Si eso estamos pensando en algo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que a partir de phi alfa en 0, ¿cierto? 0, i igual a 0 igual a phi alfa en a, i, ¿cierto? Estoy viendo acá, primero esto es la muralla izquierda, ¿no? Y esta es la parte derecha del cubo. Bueno, en el fondo estoy viendo acá x en 0 y de i en 0, x en a y de i. Como esto tiene que ser para todo i en el fondo, yo puedo concluir que la condición vale se debe imponer sobre los x, ¿no? Como es para todo i. Entonces aquí vamos a poner x eso, y x acá. ¿Y eso qué significa? Bueno, la primera condición en términos de las soluciones que teníamos dice que esto, déjenme ver cuáles son las constantes que usé. A alfa, coseno de alfa por 0, más b alfa, seno de alfa por 0, igual a 0. Esto acá primero nos elimina una constante, nos dice que a alfa es igual a 0, ¿cierto? Y por otro lado acá tenemos que b alfa por seno de alfa por a es igual a 0. Y para que esta solución no sea trivial, entonces uno impone que sea distinto de 0 esto, y por lo tanto, seno de alfa por a es igual a 0, lo que implica que alfa debe ser tiene que tener una fórmula particular. Para que esto sea 0, alfa por a es igual a pi por n, con n es un número natural. Y entonces estas dos condiciones cuando van a explicar que alfa tiene esa forma, ¿no? Pi n dividido a con n perteneciente a los naturales sin el 0. Vamos a ponerle 0 por si lo consideran un número natural. Ok. Y con esto en mente, entonces la solución para un alfa cualquiera tendrá que ser b alfa, ¿cierto? Esto es x, seno de n pi x y a multiplicado por c alfa coseno hiperbólico de n pi x y a más de alfa seno hiperbólico de lo mismo. Y esto es función de i, ¿no? Donde aquí esto de acá era x, y esto de acá es y en función de y. Bien, entonces acá tenemos una solución para esto y por un lado esta constante de acá la podemos absorber en C y también en D. Así que la solución que vamos a ponerle acá sub alfa de x y en y simplemente es el seno de n y x y a. Por aquí alguna constante alfa. No, la coseno primero. El coseno hiperbólico de n pi más. Le cambié los nombres igual. Hiperbólico n pi. Apenas cabe cupo.
Ya, entonces tenemos esa solución. Y aquí el paso es darse cuenta de que como la suma de soluciones de un potencial es también una solución, ya que esto es el laplaciano, en verdad esa ecuación es una ecuación lineal. Podemos sumar soluciones y vamos a seguir teniendo soluciones. Significa básicamente que la solución general del problema va a venir dada por esto de acá. Por una suma en el fondo sobre todos los n. Infinito. Y acá en vez, perdón, acá en vez de ponerle alfa le vamos a poner n. Porque como esto ya alfa vimos que en verdad dependía de un n. De seno de n por pi x igual a n, hiperbólico n